Hola, queridos amigos. Nuevamente, aquí su amigo y hermano en Cristo, Pastor Carlos Cabello, deseoso de poder compartir este nuevo estudio de la palabra de Dios. ¿Estás deseoso de igual manera de estudiar con nosotros? Hoy vamos a estudiar acerca de una vida de alabanza. Antes de introducirnos a este mensaje, como no solo es nuestra costumbre, sino es necesario poder hacer, vamos a inclinar nuestra cabeza para que sea el Señor quien nos dirija en este estudio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra. Suplicamos tu presencia en nuestras vidas y corazones. Que puedas, Señor, hablar a nuestra mente para que esta, Padre Celestial, pueda recepcionar la verdad que proviene de ti. Guíanos, Señor, en este estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una vida de alabanza. El texto en el cual vamos a empezar a meditar lo encontramos en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 4. Y es un versículo muy cortito, pero con mucho significado para la vida y experiencia cristiana. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está resaltando aquí? No es de que todo en la vida cristiana sea placer y disfrute. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que menciona el apóstol Pablo es que a pesar de las situaciones difíciles que puede estar viviendo el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, el cristiano, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, es que a pesar de esa experiencia negativa que se puede estar viviendo, es necesario estar gozosos. Y nace una pregunta: ¿cómo es posible en un momento de dolor, quizás de la pérdida de algún familiar, cómo es posible que uno pueda estar en un estado o con un sentimiento de gozo? Eso pareciera ilógico. Y muchos podrían pensar y decir, bueno, la palabra de Dios se está equivocando, que la Biblia se está equivocando, o que el apóstol Pablo tenía algún problema. Pero no está en ese sentido lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo. Es necesario que nosotros podamos revisar el contexto general de las Escrituras para poder entender algo. Y ese algo es que todo momento es bueno, queridos amigos. Todo momento es bueno para alabar al Señor y no hay excusa o no existe excusa para hacerlo. ¿Sí? Por el contexto general de las Escrituras, entendemos que el apóstol Pablo en este sentido escribió que debiéramos regocijarnos en el Señor siempre. Una vida de alabanza. Cuando escuchamos este título, sin duda viene a nuestra mente algo muy importante que menciona el Salmo 150, el versículo 6. Y es que todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo, sin excepción, debe alabar a Jehová. Analizando la historia de quien escribió los salmos, el rey David, nos muestra acerca de su persona que David era un mentiroso, David fue fornicario, David fue un asesino y otras cosas que resalta en la personalidad de David. Sin embargo, hablando nuevamente o resaltando que este rey, el rey David, fue el escritor de los salmos, se menciona acerca de él en Primera de Samuel, el capítulo 13. Y vamos a Primera de Samuel, el capítulo 13, el versículo 14. Dice lo siguiente, y vamos a escuchar, mis queridos amigos. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Y más que escuchar, vamos a leer, ¿sí? Porque es necesario tener nuestras Biblias a nuestro lado. Mas ahora tu reino no será duradero.
le dijo Samuel a Saúl: Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Varón conforme al corazón de Dios. Se estaba refiriendo a David. Y en el Nuevo Testamento podemos corroborar la misma idea en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, el versículo 22 menciona también acerca de David. Y quitando les levantó por rey a David, del cual dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. El autor de los salmos, aquel mentiroso, aquel fornicario, aquel asesino, aquel que había fallado y había dado mal testimonio en muchas ocasiones, la Biblia le llama varón conforme al corazón de Dios. Y este varón era el autor de los salmos. David era un experto alabando a Dios. Y no necesariamente por la calidad de composiciones musicales que él hacía, sino por lo que dice justamente el Salmo 51, versículo 17. Y vamos a buscarlo también. Salmos capítulo 51, versículo 17. Esto nació por inspiración del Señor en David. Y era lo que David realmente practicaba. Y esto era lo que hacía la diferencia en la persona de David. Versículo 17, 51, 17 del Salmos. Los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. ¿Qué es lo que hacía entonces David? David reconocía su pecado. David se humillaba delante del Señor, quebrantaba su corazón ante el Señor. Eso era lo que Dios no rechazaba. Por eso es que no rechazó a David. Quizás tú no hayas asesinado, quizás no hayas fornicado, pero ¿podrías tú decir que eres un varón conforme a la voluntad de Dios? Esto es algo interesante que nosotros necesitamos ver, comparar y pensar. De David sí se dijo esto. Y es por este motivo, por esta razón del que hemos leído del texto bíblico, el versículo 17 del Salmo 51. Y es lo que nosotros necesitamos para no ser desechados por el Señor. Y la invitación de la palabra de Dios es que nosotros nos apartemos del mal. Una vez que volvemos al Señor pidiendo perdón por ese nuestro pecado, es necesario no volver a caer en él. Segunda de Crónicas, el capítulo 20. En Segunda de Crónicas, el capítulo 20, la palabra de Dios nos muestra una historia bastante importante para nosotros relacionado a la alabanza. Porque sabemos que el Señor es quien pelea nuestras batallas. Segunda de Crónicas, el capítulo 20, los versículos 18 en adelante, dice lo siguiente. Y vamos a leer. 18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué estaba sucediendo en el contexto histórico? Sucedía de que se había juntado Moab, se había juntado Amón y los del monte de Seir en contra de el pueblo de Dios, del gobierno de Josafat. Y menciona que habían hecho un gran ejército y que le era imposible a la casa de Judá
poder hacerle frente a este enorme ejército. Entonces encontraron ellos de parte del Señor palabra, usando a un profeta del Señor en ese momento, que clamaron ayuda a Dios. Y la respuesta a esa comunicación de parte del Señor fue en adoración a Dios. Y algo que quería resaltar, versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, a fuerte y alta voz. Alabar. Cantaron los cantores, los levitas, cantores, empezaron a entonar cánticos y todavía no había sido eliminado el enemigo. Todavía el Señor no había obrado, solamente el Señor había prometido. Esto debe producir en nosotros de igual manera alabanza, el confiar en las promesas del Señor. Pero para confiar en las promesas del Señor necesitamos conocerlas, estudiar la palabra de Dios. Así que, confiando en la promesa del Señor, alabaron al Señor. Ahora el versículo 20. Y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El que dijo esto sin duda creyó en la palabra profética. Creyó en la palabra del Señor dado al profeta. Y este sin duda fue prosperado y toda la casa de Judá con él. Y habiendo consultado con el pueblo, puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras salían delante del ejército, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Miren, delante del ejército había una comitiva alabando, cantando a Dios. Qué precioso, qué maravilloso es esto. Esto nosotros necesitamos practicarlo en nuestra vida. Y cuando comenzaron a cantar y a alabar a Jehová, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. ¿Quién derrotó? Aquel ser que estaba siendo alabado, nuestro Señor Jehová. Él derrotó a estos ejércitos juntos para que tenían el propósito de acabar con su pueblo. El versículo 23. Pues los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y como hubieron acabado a los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos. Ninguno había escapado. ¿Y qué habían hecho? ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, aunque salió con ejército, lo único que hicieron ellos, desde antes que el Señor cumpliera con su promesa, alabaron. Eso es fe. Tenemos nosotros la promesa del Señor. Por lo tanto, antes ya que veamos el cumplimiento de estas promesas, necesitamos alabar al Señor. Esto es fe, mis hermanos. Fe en el Señor. No solo encontramos este testimonio en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también encontramos un testimonio del poder de la alabanza al Señor. Del poder de Dios manifestándose cuando su pueblo, que se encuentra en peligro, en angustia, le alaba. Hechos capítulo 16, el versículo 25 al 34. Hechos capítulo 16, versículo 25 al 34. Dice lo siguiente: pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué había pasado? Pablo y Silas habían venido a Filipos
y habían estado predicando y haciendo su obra evangelística en ese lugar, y les había aparecido una muchacha endemoniada y molestaba a los siervos del Señor, y Pablo reprendió al espíritu de esta muchacha, que era un espíritu adivinador, y el espíritu salió de ella y ella ya no podía generar dinero a sus dueños. Entonces estos dueños, estos hombres allí de Filipo, se enojaron contra Pablo y Silas y levantaron acusaciones delante de los dirigentes del pueblo y tomaron por la fuerza a Pablo y Silas, los azotaron y los metieron presos. Y nos encontramos en ese momento donde Pablo y Silas ya estaban dentro de la cárcel y lo que hacían no era quejarse, lo que hacían no era murmurar, lo que hacían no era renegar, no era dar quejidos por sus dolores posiblemente, porque los azotes sin duda y los grilletes duelen. Lo que hacían era alabar al Señor, cantaban. Y repentinamente hubo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mis queridos hermanos, cuando no hay fe, no podemos ver milagros. El alabar al Señor en un momento difícil de mucho dolor intenso posiblemente en nosotros, el alabar al Señor en ese momento es demostración de fe. Y cuando hay fe, hay milagros poderosísimos como este. El Señor mismo estaba liberando a sus siervos que le alababan. No que se quejaban, le alababan. No estaban murmurando ni criticando a aquellos que los habían metido a la cárcel injustamente. Alababan al Señor, no perdían tiempo. Y ejemplo para nosotros, no perder tiempo mirando el problema. Necesitamos nosotros constantemente ver y acudir y buscar llamar a aquel que puede y tiene poder suficiente y quiere inclusive ayudarnos en nuestra situación difícil. Versículo 28 o versículo 27, y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar, pensando que los presos se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. ¿Qué ocurrió? Cuando hay fe, hay milagros. Y cuando la gente puede ver esos milagros, hay transformación, hay conversión. La familia de este carcelero, juntamente con el carcelero, quienes estuvieron ahora sí, después de ver el milagro y el poder de Dios obrando a través de estos siervos de Dios, personas que quizás como el carcelero había tratado mal también a Pablo y a Silas. Pero eso no importó, porque el momento o la ocasión y todo lo que nosotros debiéramos aprovechar que el Señor nos ha dado es para salvación de la gente. Y fue lo que ocurrió. Hubo salvación dispuesta para este hombre y para toda su familia por el testimonio de Pablo y Silas, que en un momento tan difícil de su vida alabaron al Señor. ¿Quieres experimentar esto también en tu vida? ¿Qué esperas? Toma la decisión hoy de dejar de murmurar, de dejar de quejarte, de dejar de criticar. Y alaba al Señor y espera en Jehová, y Él se manifestará de manera poderosa. Ejemplo encontramos también de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo, alabando también al Padre. En el libro La Educación, la página 166, el párrafo 1, dice lo siguiente: durante su vida terrenal, Jesús hizo frente a la tentación con un canto. ¿Cómo hizo frente Jesús a la tentación? Alabando a Dios. A menudo, cuando se decían palabras mordaces y ofensivas, cuando la atmósfera que lo rodeaba era sombría a causa de la melancolía, el disgusto, la desconfianza o el temor opresivo, se oía su canto de fe y santa alegría. Alabado sea el Señor. Tenemos aquí el secreto. Cristo mismo lo hizo en su condición de hombre.
¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Que somos seres humanos pecadores. Ministerio de Curación, la página 34, dice lo siguiente. Esta cita también la encontramos en el libro La Música, la página 11, el párrafo 1, y dice lo siguiente: el alba lo encontraba a menudo en algún retiro, sumido en la meditación, escudriñando las escrituras o en oración. Con su canto daba la bienvenida a la luz del día. Los himnos de acción de gracias amenizaban las horas de labor y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. ¿Quién hacía estas cosas? Está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, alabando al Señor muy de mañana y durante el día. Otra cita en el deseado de todas las gentes, la página 54, y también lo encontramos en el libro La Música, de igual manera en la página 11. A menudo, dice Jesús, expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios mediante el canto. Y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles y como incienso llenaban el lugar de fragancia. La mente de los que oían se alejaba del destierro que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Esto es maravilloso. Y esto está a nuestro alcance para poder disfrutar en el mismo momento de la tentación, en el mismo momento del crisol. Cristo lo usó. El Señor lo usó, lo practicó. Nosotros debiéramos seguir también este mismo ejemplo. ¿Qué música es buena para alabar a Dios? Permítanme contarles un pequeño testimonio. Este es su servidor. Cuando era estudiante en la Facultad de Teología, ya en la Universidad Peruana Unión en Lima, fue destacado a un distrito misionero, Villa El Salvador C, donde pastoreaba en aquel tiempo el pastor Zósimo Calderón. Un saludo para el pastor Zósimo Calderón y a toda su linda familia. Y cuando llegué a este lugar, llegué a la casa pastoral, el primer testimonio que recibí de parte del pastor fue el siguiente: que la noche anterior, predicando acerca del Apocalipsis, terminando una semana de oración acerca del Apocalipsis, una muchacha que había estado asistiendo a las noches fue poseída por el enemigo. Rápidamente, el pastor organizó un grupo de oración y un grupo de alabanza. Estaba allí alabando al Señor, y lo que cuenta el pastor es que empezaron cantando los cánticos que normalmente suelen hacerse para las campañas, ¿no? A veces envían CDs y esos CDs pues están llenos de canciones y esos cantos empezaron a cantarse primero. Y el testimonio continúa mencionando de que pasado el tiempo ya las voces estaban cansadas de aquellos que estaban cantando y Satanás se burlaba. El enemigo se estaba burlando de que ya las voces se iban cansando de tanto tiempo cantar. Y quiero hacer y resaltar lo siguiente, porque se dejaron de cantar ese tipo de cantos y empezaron a cantar himnos. Cuando hubo ese cambio de esa música del que normalmente tú y yo como adventistas del séptimo día sabemos de qué músicas estamos hablando, esas de campaña, y pasaron a entonar himnos, el enemigo empezó a dar gritos y a decir cállense. Dejó de burlarse y empezó a decir cállense, adórenme a mí, alábenme a mí. El pastor me mencionó algo de 3, 4 himnos, recuerdo, pero uno de ellos mi mente conserva.
comprado con sangre por Cristo. Yo sé que tú lo conoces. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Y dice más, por él, comprado con sangre yo soy. Y escuchando esa alabanza, el demonio que poseía esta muchacha se tapaba los oídos y les decía, cállense. Les gritaba, cállense, alábenme, adórenme a mí. Y quiero resaltar y cuento este testimonio porque quiero que noten la diferencia que existe entre la música que tenemos nosotros en el himnario comparado con cualquier otra música. Y por el testimonio mismo lo menciono. La música que se entonan en las campañas evangelísticas dentro de nuestra iglesia, la iglesia adventista. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué alabanza, qué música debe ser la más apropiada por el testimonio? Pues yo te recomiendo, en el nombre del Señor te lo digo, canta himnos, escucha himnos en tu casa. Si tanto te gusta la música, pues es mejor escuchar los himnos que alaban al Señor. Estos himnos son los que no le agradan al enemigo. Algo que puede añadirse a lo que nosotros estamos mencionando es que la alabanza sirve mucho para la salud física, mental y espiritual. No sé si tú sabías esto, pero permíteme comentarte. Estudios científicos arrojan que la música afecta de muchas maneras en todas las áreas del cuerpo. Ciertos tipos de música afectan inclusive órganos específicos de nuestro cuerpo, dañándonos y causando enfermedad. Esto es un asunto interesante y te lo comparto para que lo tomes en cuenta. También, estudiosos de la nutrigenética recomiendan a pacientes psiquiátricos, a pacientes con problemas emocionales, a gente que tiene problemas con insomnio, a gente que tiene problemas con el sistema nervioso, a gente que tiene problemas del corazón, escuchar y cantar buena música. Y sin duda que esa buena música está en relación a las alabanzas a Dios, de manera especial del himnario. Y esto sirva para sanidad de nuestra vida y de nuestra alma. Y sin duda que resultará siendo así. Después de haber escuchado estos testimonios juntamente con las porciones leídas, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, permítame terminar con un último versículo. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Ahora sí podemos entender por qué la Biblia más de una ocasión dice lo siguiente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Con las pruebas, está ayudándonos para que nosotros aprendamos a ser pacientes, para que aprendamos a tener fe y confianza en Él. Eso tiene que ver con el asunto de la paciencia. Y dice más, para que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que debe ocasionar gozo en nuestra vida. Lo que el Señor está queriendo hacer a través de las pruebas o las dificultades o los dolores y sufrimientos en este mundo. No que el Señor los ocasione, recuerden eso, sino que el Señor los permite para ocasionar en nosotros la necesidad de poderle alabar, de poder dar gracias creyendo en sus promesas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia a su vez va a ser completa para que tú y yo seamos perfectos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Vamos a agradecerle al Señor, ¿te parece? Vamos a inclinar nuestra cabeza y darle gracias al Señor por este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por haber entendido la importancia del alabarte. Por favor, que tu Santo Espíritu produzca eso en nuestra vida, creyendo y confiando en lo que está escrito en tu palabra, para poderte conocer más y para poder verte finalmente a ti. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, amiga y hermano, y que el Señor
haga su obra, termine su obra que ya empezó en tu vida. Oremos los unos por los otros, oren también por este servidor. Y con este servidor va a ser hasta la próxima. Dios les bendiga.